Bienvenidos a nuestra sesión número 1 de la clase de Principios de Administración de Empresas. Desde ahorita les doy la más cordial bienvenida. Ya saben que este cuatrimestre consta de 13 sesiones, de las cuales 13 sesiones, 2 sesiones se realizan exámenes. El primer parcial tenemos que acumular 20 puntos. Acumulamos 20 puntos en el primer parcial y el examen tiene una nota de 20 puntos para una sumatoria total de 40 en el segundo parcial y último parcial. El acumulado es de 30 y el examen es de 30. ¿Cómo trabajamos? La modalidad virtual, ya saben que nos conectamos vía Zoom cuando el maestro les dé la invitación. De hecho, yo ya les puse la invitación en la plataforma y vamos a estar realizando las sesiones de Zoom de la clase de Principios de Administración de Empresas todos los miércoles de 12:10 a 12:50. Aquel alumno o alumna que no se puedan conectar, entonces les invito a revisar el enlace, revisar las plataformas. En las plataformas ustedes van a encontrar lecturas complementarias, el video del docente, videos complementarios y las tareas fundamentalmente. Desde este momento les digo, nuestro examen final se hace de manera práctica. ¿Qué les quiero decir? A lo largo de este cuatrimestre nosotros vamos a estar viendo diferentes temas. Uno de ellos es los antecedentes históricos de la administración, cómo surgió la administración, los principales aportes de los diferentes científicos, entre ellos Frederick Taylor, Henry Fayol. Vamos a estar viendo las características de la administración y los principios de la administración, como son la planeación, organización, dirección y control. Nuestro examen final va a constar de la selección de una empresa y de esa empresa vamos a estudiarle su proceso de planeación, sus objetivos, organización, las técnicas motivacionales que éste utiliza, entre otros. En cada encuentro yo les voy a ir diciendo qué es lo que vamos a ir completando del examen, de manera que cuando ya lleguemos al encuentro número 13 y se suba la rúbrica del examen final, ustedes ya lo tengan casi completo. En la plataforma está mi número de teléfono para que me escriban. Posteriormente voy a hacer el enlace para el grupo de WhatsApp y quedo totalmente a la orden para ustedes, ¿verdad? Soy bien accesible, me pueden escribir de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde. Muy bien, bienvenidos a nuestra sesión número 1. Vamos a ver lo que es los antecedentes históricos de la administración de empresas. Partimos de que ustedes ya revisaron la plataforma, ya vieron los videos complementarios y las lecturas complementarias. Por lo tanto, vamos a hacer aclaraciones acerca del tema y un breve resumen. ¿Qué entendemos por antecedentes históricos de la administración? El pensamiento administrativo, como me lo dice la lectura, es muy antiguo. ¿Por qué? Porque nace de nosotros mismos, de la supervivencia, de la sobrevivencia del hombre mismo. Desde nuestros antepasados ya se aplicaba la administración. ¿Cómo? Me van a decir ustedes, ¿cómo? Si no sabíamos ni escribir, no sabíamos ni qué es la administración, ni cuáles son las características. Pues bien, el hombre se ponía en grupos, se unían en grupos. ¿Para qué? Para la caza, la recolección, la sobrevivencia. Desde que el hombre comienza a formar grupos, está implementando la administración. Desde que una persona de un grupo dice, usted va a cazar, usted va a recolectar, nos vamos a formar, yo soy el hombre de la casa, yo soy el que voy a mandar, la mujer es la que va a hacer la comida, la que va a administrar los alimentos, los niños me van a ayudar a trabajar. Allí estamos implementando la administración. Nuestra vida es una pequeña empresa y tenemos que administrarla, implementar acciones que nos ayuden a ser competitivos como empresa, como persona. ¿De qué manera administro mi tiempo? Estudiando, trabajando,
realizando mi tarea o realizando otras funciones que alimenten mi empresa como vida, ¿verdad? Les digo de que nuestra vida es una pequeña empresa. La clase de administración les sirve en cualquier carrera para administrar su tiempo, distribuirlo, organizarlo, saber mejor planificar, conocer las diferentes técnicas motivacionales. Bien. Conforme la evolución de la humanidad fue avanzando, las personas empezaron a escribir sobre cómo lograr que las organizaciones fueran eficaces y eficientes, mucho antes de que se conociera el término de administración. En el surgimiento histórico de la administración, ya decíamos que en la prehistoria los primeros pobladores tuvieron que coordinarse y juntar esfuerzos para el logro de sus objetivos. ¿Y cuál era el logro de estos objetivos? La supervivencia. Luego, con el pasar del tiempo, tuvimos diferentes aportes de la administración. Tenemos la época antigua. Dentro de la época antigua existen diferentes civilizaciones. Época antigua, muchachos, o primitiva. Existen diferentes civilizaciones que dieron sus principales aportes. Dentro de ellos tenemos la Sumeria. Aquí la Sumeria, su principal aporte fue la estratificación laboral, que se forma por la presencia de jerarquía entre maestros, artesanos, obreros y aprendices. La estratificación laboral es lo que hoy en día conocemos como la jerarquización. Cuando ustedes van a una empresa, lo primero que miran es el organigrama, y el organigrama no es más que cómo está graficada la empresa. ¿Quién es el gerente general, el vicegerente? ¿Quién es el responsable de recursos humanos, de contabilidad? Por ejemplo, si ustedes vienen aquí a la Universidad del Valle, entonces cuando ustedes vienen a matricularse, tienen que ir donde su coordinador. El coordinador es parte de la jerarquía de la Universidad del Valle. Van a registro. Registro es otro departamento de la Universidad del Valle. Y así sucesivamente. Entonces, uno de los principales aportes en la época antigua o primitiva de la civilización sumeria fue la estratificación laboral. Luego, llegamos a la civilización egipcia. Marca una administración basada en la coordinación de grandes masas de trabajadores para cumplir con un objetivo fijo. Se presentan los primeros dirigentes, faraones. ¿Sabían ustedes, muchachos, que para construir una pirámide se dilataban más de 40 años? Y eran un sinnúmero de esclavos, 1.000, 2.000 esclavos los que tenían que trabajar en esa construcción de pirámides. Entonces ya los faraones ejercían el liderazgo. Luego tenemos la civilización babilónica. La civilización babilónica se considera una administración firme y basada en la política y la ley. En la civilización babilónica se dieron a conocer las primeras leyes. Una de ellas era el Código Hammurabi, colecciones de leyes del siglo XVIII a.C. Proporcionó un panorama de la estructura social y de la organización económica que tuvo la civilización. El Código Hammurabi es el que se conoce como el ojo por ojo. Pero, ¿qué quiere decir? Si tú me matas, yo te mato. Si vos me cortas una mano, yo te corto la otra, ojo por ojo. Yo creo que ustedes ya han escuchado ese término. Pero, como siempre, tenía un pequeño pero estas leyes. De acuerdo a las diferentes clases sociales o estratos sociales, la burguesía, los esclavos, el clero, no se le aplicaban las mismas leyes. Si yo era esclava y yo robaba, entonces me mandaban a matar. Pero si un rey o un burgués por X motivo cometía un error, a él se le perdonaba porque él era de la clase más alta. Luego tenemos acá a la civilización hebrea. ¿Y qué nos dejó la civilización hebrea? Pues bueno, da la muestra de un gran líder y administrador. ¿Quién es? Si hemos tenido la oportunidad
de leer la Biblia o al menos ver la película de los 10 mandamientos, todos hemos escuchado de Moisés, ¿verdad? Y Moisés fue el que dio el principio de un gran administrador, un gran líder, y también él delegaba autoridad y asignaba tareas, ¿verdad? Y asignaba la tarea más importante de hablar ante el faraón, porque no era Moisés el que hablaba ante el faraón, era su hermano Aarón. Entonces ahí nos da el aporte de la delegación de tareas. Luego tenemos a la civilización china y dice que los antiguos chinos se destacaron en la administración con muy buenos principios acerca de la planificación, organización, dirección y control. Luego tenemos a la civilización greca. Esta otorga grandes aportaciones de la administración a través de filósofos de la época, como Sócrates. Sócrates nos decía que separa la experiencia del conocimiento técnico. ¿Qué me quiere decir? En la actualidad se utiliza cuando nosotros vamos a contratar a un personal o somos contratados, lo primero que nos dicen es qué experiencia tienen en el puesto de venta, qué experiencia tienen en el puesto de recursos humanos, cuánto conocimiento técnico tiene para desenvolverse en un trabajo específico. Luego tenemos a Platón. Dice que Platón nos da origen a la especialización de acuerdo a las aptitudes del ser humano. ¿Qué tan apto soy para realizar una actividad? Y Pericles, con la selección de personal, da pauta a principios básicos de la administración. Luego tenemos la civilización romana, y la civilización romana nos da el aporte de la división de las empresas públicas y privadas, semipúblicas, las pertenecientes a sindicatos, como las conocemos en la actualidad, dándole una pauta importante. Les recuerdo que los diferentes aportes de las civilizaciones se dieron en la época primitiva o época antigua. Luego caemos a la época medieval. El periodo conocido como Edad Media, esta se ubica entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el siglo XV. ¿Por qué se distingue? Por el sistema político llamado feudalismo. Este fue un sistema que surgió con la decadencia romana y la invasión de los pueblos bárbaros. El feudalismo es un sistema por el cual se crea una obligación de obediencia y servicio por parte de un hombre libre al que se le llamaba vasallo, hacia otro hombre libre, pero más poderoso, que se le llamaba señor. El sistema feudal, en principio, era de carácter militar y terminó siendo un sistema en que el señor impartía justicia, lideraba militarmente y llevaba la administración de su feudo y cobraba tributos. Una de las características del sistema feudal es que desarrolló un sistema de autoridad jerarquizada. Los controles eran descentralizados con base en la distribución geográfica, la formación especializada de sus miembros. En la época feudal se da lo que son la creación de artesanos, y dentro de los artesanos se forman los primeros sindicatos. Y dentro de estos sindicatos me dicen que todos vamos a utilizar la misma materia prima, todos vamos a poner el mismo precio. ¿Para qué? Para todos obtener la misma utilidad. Otra cosa importante dentro del periodo feudal es la formación especializada de sus miembros, utilización de asesores y consejeros por área específica, y la distribución del trabajo en tribunales y organismos especializados. Luego caemos a la revolución industrial. La revolución industrial es un cambio súper radical. ¿Por qué? Recordemos que en la época feudal estaban los artesanos. Todas las cosas, toda la producción hecha a mano. Nuestros campesinos trabajaban la tierra, después la procesaban, etc. Entonces, en la revolución industrial surgen las primeras máquinas a vapor. Características importantes de la revolución industrial es que da inicio a la administración como ciencia. ¿Por qué? Porque aquí surgen los primeros estudios de productividad, los primeros estudios de satisfacción laboral,
se da la explotación del hombre por el hombre en la revolución industrial. Leamos pues el primer párrafo. La revolución industrial me supone un cambio radical en mi sistema de producción. Se sustituyen hombres por máquinas. Bien. Por otra parte, la revolución industrial aparece la necesidad de estudiar la productividad humana, la investigación administrativa, los conceptos de administración y las funciones de esta y enfoque de proceso. Bien, básicamente esa es nuestra primera lectura acerca de los antecedentes históricos de la administración, que se dividen en la época primitiva o antigua, donde se dan las primeras civilizaciones, Sumeria, China, hebrea, babilónica, greca, entre otros. La época medieval, donde surgen los sindicatos, donde los artesanos utilizaban la misma materia prima, donde cada uno de los artesanos recibían una formación especializada, y luego caemos a la revolución industrial con características importantes como la explotación del hombre por el hombre. Existen investigaciones sobre esto y sobre las diferentes máquinas que les insto a leer, y los primeros estudios de la administración como ciencia. Posteriormente entramos a otro punto, y es la relación de la administración con otras ciencias. ¿Y creen ustedes que la administración de empresas se relaciona con otras ciencias? ¿Y por qué? Si la administración de empresas se relaciona con las matemáticas, estudios de tiempo, modelos lógicos, se relaciona con la sociología, el estudio de las sociedades, la cultura, cómo se forman, cómo se van a desenvolver los seres humanos dentro de las empresas, con la economía, parte importante que estudia la riqueza y la distribución de las riquezas de un país, con la psicología. La administración de empresas se relaciona con distintas ciencias. La administración de empresas nos sirve para todos, por lo menos son conocimientos básicos o fundamentales que debemos de tener para poder dirigir nuestra vida, posteriormente una empresa, un negocio, un proyecto que nos asignen. Decimos que la administración de empresas es un arte, una técnica o una ciencia. Pues es las tres cosas. Para nosotros, saber liderar a personas para poder tratarlas, poder mandarlas, poder organizarlas, tenemos que tener arte. El arte se refiere al uso del conocimiento fundamental que proporciona la ciencia administrativa y su aplicación a una determinada situación concreta. A partir del conocimiento, capacidad, habilidad y destreza. La administración como técnica utiliza procedimientos específicos derivados de su carácter científico porque cumple con procedimientos cambiantes, normas o instrumentos, reglas, políticas que se dan en la empresa, y tiene un carácter esencialmente práctico. Y la administración como ciencia tiene un marco definido, siendo desde mediados del siglo XVIII con la revolución industrial que los estudios han sido sistemáticos. Es como ciencia porque responde a necesidades sobre las organizaciones. Bien, entonces básicamente en nuestra sesión 1 miramos lo que son historia y aspectos generales de la administración, cómo surge la relación de la administración con otras ciencias. Hay un pequeño video complementario sobre cómo se relaciona la administración con otras ciencias y lo más importante, pues la tarea. La tarea tiene un valor de 4 puntos. Y es importante que ustedes la tengan antes del siguiente encuentro. ¿Para qué? Para que ustedes no se le vayan acumulando las tareas, no solo de esta clase, sino de la otra. Y pues para que la docente con mucho gusto se deleite realizando cada uno de sus trabajos. Démosle
un momentito de tiempo para que se procese la tarea. Entonces dice que la tarea es que vamos a establecer la relación de la administración con la carrera que usted cursa actualmente. Si usted cursa diseño gráfico, derecho, ingeniería industrial, administración de empresas, mercadeo, ¿cómo se relaciona la carrera de administración con mi clase que estoy llevando? Luego voy a realizar un mapa mental acerca de la administración y su relación con otras ciencias. Ya decíamos que estas ciencias son economía, sociología, recursos humanos, matemática, derecho, entre otras. Me escriben en medio administración y luego comienzan a insertar algunos dibujos y los aspectos más importantes que se relacionan esas ciencias con la administración. Esta pregunta es a manera personal. La pregunta número 3. ¿De qué manera contribuye su desarrollo profesional la administración de empresas? ¿De qué manera me va a ayudar mi carrera a mi desarrollo profesional? La administración de empresas a mi desarrollo profesional. Y por último, me van a enumerar los principales aportes de la administración en la época antigua, medieval y revolución industrial. Bien, muchachos, esto ha sido todo por este encuentro. Ya saben que cuando nos miremos para el segundo encuentro, me encantaría que ya hayan visto las lecturas, los videos, para que discutamos y aclaremos ciertas dudas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la sesión número 2.